Bien, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la tutoría número 3 de la materia de metodología. Deseo que les haya ido muy bien en su práctica docente. El día de ahora, pues, es un horario especial. Por eso, ¿verdad? Porque ustedes tuvieron que asistir a la práctica docente y pues como tenían libertad de ir en cualquier hora del día, entonces por eso el coordinador pues decidió que fuera ahora a las 7 de la noche la tutoría. Así que pues deseo de que les haya ido muy bien. No sé usted, Rocío, si quisiera compartir su experiencia, aunque me comentaba que no iban a entender hasta después, ¿verdad? Buenas noches, Lick. Fíjese que con Carla nos hicimos presente al instituto, ¿verdad? ¿Sí? Y me comentaba el licenciado Gerardo, el apellido si no me acuerdo, me dijo. Él es el encargado. Ajá, porque al parecer ha habido un cambio. No es el licenciado Herbert a quien iba referido a la nota. Porque lo ascendieron. Ajá, ahorita él está en la departamental. Ah, ya. Y me dijo que este día no nos iban a poder atender porque los muchachos solo a un examen iban. Y para el otro fin tienen actividad cívica. Entonces no me puedo conectar aquí con el link. Hasta el sábado 21 nos van a atender. Y ahí se van a poner de acuerdo. Ajá, me dijo, una va a ir en el grupo de primer año y la otra en segundo año, me dijo. Ah, ya les dijeron, entonces ya tienen asignado el grupo, es lo importante. Solo que el mismo día nos va a decir a quién va a mandar a uno y a otro. Y la pregunta que me hizo, ellos tienen la clase de matemáticas, al parecer 4 horas. Ajá, o sea, no las tienen cortadas, sino que seguidas, ajá. Entonces me dijo, ¿se van a quedar solo al primer bloque o a los dos? Me dijo. Entonces yo le dije, mire, que realmente iba a consultar, ¿verdad? Pues fíjese que en realidad usted debe estar presente a la obligación pues en un bloque, ¿verdad? En una hora clase, que es lo que se les pide. Ya si ustedes desean, pues para tener mayor información, quedarse a todo, pues ya sería opción suya, ¿verdad? Pero sí con el bloque con un bloque que estén, si no pueden quedarse, no quieren quedarse a todos, no había problema. Ahí es como se deciden. Ah, ok. Pues sí, eso sería. Yo no puedo entrar a la tutoría, no sé por qué. Carla pero están juntas las dos. Sí. Ah, vaya, está bien. Ajá, entonces, no se preocupe, entonces, aquí ahí estamos las tres, entonces, está bien. Vaya. Entonces, no sé si tienen alguna consulta con respecto a eso. ¿Otra consulta? Porque fíjense que el licenciado Zenón me decía a mí que más que todo esta primera, lo que iban a ir ahora era nada más a ponerse de acuerdo, no iban a tener que ver ninguna clase, ya hasta la siguiente práctica docente sí ya tienen que ver pues una de esas clases, ¿verdad? Ahora solo era para ponerse de acuerdo nada más. Y me alegra que a pesar de que no las atendieron bien, pero por lo menos sí ya les digo que van a tener un grado asignado, ya están sabedoras de eso, por lo menos. Ajá, al parecer vamos a ir, la duda que tenía yo, durante se desarrolla esta actividad, no, la única actividad que se va como a evaluar va a ser la que se va, la propuesta, ¿verdad? Ajá, sí. Baja. Esa porque ahí están que si hay propuesta una... y ustedes tienen que estar subiendo. Subiendo Tienen que subir la asistencia, ¿verdad? Ahora sí las firmaron, a pesar de que... no, me dijo que el 21. Hasta el 21 se las va a firmar. Ya va. Entonces yo me distraje y me dijo, ahí me las presenta ese día, me dijo. Porque si hasta ese día van a llegar. Entonces le voy a informar yo al licenciado porque él va a subir una... Allí supongo yo que va a habilitar para que ustedes suban, ¿verdad?
Entonces, para que no tengan problemas, porque no es culpa de ustedes, pues que no van a subirla, que no la tengan ahorita, ya que Ajá, ella no. Sería con ustedes dos, ¿verdad? sí, Con Carla y con con usted. Rocío. Ajá. No, pienso que la voy a anotar. Permítame para decirle, Carla, ¿cuál es su apellido? Sin Rauda. Carla Yasmín Rauda Orellana. Carla Yasmín Rao. Y Carla, ¿cuál es? Y usted es Carla Yasmín Rauda, ¿verdad? Ah, Sí, no. sí. Y el Rocío. Y yo soy Rocío Abigail Rauda Rocío Orellana. Abigail Orellana. Rauda Orellana. Rauda Orellana. Las dos son Rauda. Somos hermanos. Es que somos hermanas. Ah, ¿en serio? Mire, eso no sabía yo. Ve. Por eso que siempre están juntos. Yo decía, ¿cómo se ponen de acuerdo? Pero son hermanos, por eso, por eso. Ajá, Qué bueno. Ah, entonces yo le voy a decir a él para que se enterado, ¿verdad? Porque no va a poder subir todavía ustedes por la asistencia porque no la tiene. Entonces a ustedes les han dicho que lo va a atender el día 21, ¿verdad? sí, y si él ya requiere, digamos, como una constancia, yo le puedo redactar y llevársela al señor, al don Gerardo, que me haga el favor, ¿verdad? Ujú. Ajá, para No, pero no hacer creo que, no creo que él quiera hacerla ir porque él trata de que no estén yendo, ¿verdad? Tan seguido, por eso solo están las visitas que él estipula, así que no nos preocupe. Si no, yo les avisaría cualquier cosa, pero no creo. Don Gerardo es el que les atendió, ¿verdad? Sí, el apellido sí que se me Ah, escapa, no, pero pero lo él debe de saber, puedo ¿verdad? No, no se preocupe. Va, entonces, no sé si tienen alguna otra consulta con respecto a eso. Ustedes quedarían para el 21 para ver, para hacer lo que iban a hacer el día de ahora, ¿verdad? Y de ahí solo tienen que ir en las fechas que están ahí, no es que van a ir siempre todos los sábados ni nada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ujú, solo tienen que ir en las fechas que está estipulado, nada más, ahí es su obligación y solamente. No sé si tienen alguna otra consulta. Iván, este día no va a haber programación de parciales de esta materia, no, ¿verdad? Solo de la otra semana. No le escuché, fíjate. Sí, esa semana no, ese fin no habría programación de parcial para esta materia para nosotros, ¿verdad? No, fíjese que ahorita no, es que no sé si han fijado, pero en las orientaciones no aparecen parciales, no se han fijado. Ajá, es cierto, no aparece. No, no aparecen. Yo creo que aquí solo van a ser con sus actividades, Ah, porque yo eso estaba revisando y no aparecen estipulado ningún examen parcial. Eso tiene una gran ventaja, miren, tienen que ponerse las pilas, como decimos, ¿verdad? Nada más con las actividades a pasarlas con buena nota. y link, fíjese que aparece un foro ahí en la unidad número 1, me parece, ahí por las tareas, como en el grupo de aquí de Chalate, Ujú. este, pues no sé cuántos somos, pero cuando nosotros aportamos, y yo no repliqué, la verdad, pero no sé si ese tenía ponderación o solo era más El foro en donde aparece, dice, en la... en la parte de tareas, me parece. Aparecían unos videos y unas preguntas. Ah, sí, sí, porque... Ah, fíjese que yo creo que ese sí quiero ver. En la unidad 1, ¿verdad? Sí, parece en la unidad 1. Ahí por... De las tareas de evaluación. Sí, fíjese. Sí es evaluado, ahí estaban las instrucciones, no sé si tuvieron chance de leerlas. Y aparecía la rúbrica de cómo se va a Ajá, evaluar. pero no tenía fecha límite. Y no sé cómo, si no tiene fecha límite, si puedo replicar, porque yo estaba esperando que alguien más, además de Carla, pero no. Ajá. Quiero ver, dice, tienen hasta el 4 de octubre, sí, tienen Ah, tiempo. dale, pues sí. Sí, Ah, ahí todo. dice, se abrió el 24 de agosto y va a finalizar hasta el 4 de octubre, tienen para poder hacer los pasos que aparecen acá. Eh,
valor del trabajo, al 10% de la nota final, vale, sí, háganlo cabalito como se indica, pero sí se han fijado que ahí están las instrucciones. Ajá, Sí, sí. ¿No lo han visto? sí, que está la forma Sí, de cómo ajá. solo fecha yo no. Y vean ahí también, pongan énfasis también en lo que ahí dice en la rúbrica al final, porque yo en base a esa rúbrica es que voy a evaluar ese foro. Entonces ustedes tratan de cumplir con todo lo que dice, los criterios que pone la rúbrica. Va. Cumplen con todo, pues van a tener 10, ¿verdad? Nota. Y en el No puede caso, hacer nada. ¿Sí? en el caso de las réplicas, bueno, si no hay más participantes, a concluir, por lo menos a sumar las dos réplicas nosotras dos, ¿verdad? Ajá, entre ustedes, porque si no, nadie más ha aportado, se les ha olvidado quizás. Y Ajá, es que les no. voy a mandar un correo acordándoles porque se les ha de haber olvidado, no se han de haber dado cuenta. Es que algunas materias que eso es opcional. Ah, Opcional. ajá, Ajá, pero no, él sí lo ha puesto evaluado. sí, es que yo lo vi en Yo la. no he hecho eso. Pero tienen tiempo todavía, miren, tiene todo este mes. Porque dice hasta el 4 del 10, ajá, y el 10 es octubre, ¿verdad? Octubre, sí, el 10 de octubre. O sea, Sí, hasta el 4 el de octubre último ya. mes. Ujú. Entonces, no sé si hay otra consulta aparte de eso. Está en la ruta de aprendizaje de la unidad 2, está una hoja que dice Acércate. que el periodo de vigencia es 26 de agosto al 15 de septiembre. Y está como un cronograma de una semana. Y eso es una tarea. ¿O qué es lo que se va a cumplir el 15 de septiembre? De lo mismo que vamos a ir a visitar las instituciones. Sí, porque no hay otra actividad. Fíjese, aquí solo aparece la pregunta de la tutoría 1, porque todas sus tareas están en la parte de tareas y evaluaciones. Ahí no hay nada más en otro lado. Entonces solo aparece eso, la tarea de investigación 1, que estuvimos hablando la vez pasada, foro académica 1, las preguntas de la tutoría 2, solo eso, fíjense. Y Sí, después las preguntas de la tutoría 3 no he habilitado. Ustedes nada más tienen que estar pendiente aquí cuando se abra algo. Pero media vez no esté aquí, no, porque aquí pone él todo lo evaluado. ajá, porque yo Entonces, estaba buscando también en la unidad 3 algún documento, pero que no lo han habilitado todavía. no, la unidad 3 no la ha puesto, o sea, siempre estamos en la unidad 2. Pues Hasta yo después vamos a comenzar la unidad 3, pero es de que estén revisando siempre, ¿verdad? Porque de repente puede que él agregue alguna otra actividad. pues yo aquí me he confundido. Está el foro académica 1 y la autorreflexión de video. Esa sí, y ese va a Esa es volver la que hemos hecho, la otra no. Quiero ver. La autorreflexión del video está en la unidad 2, ¿verdad? En la parte de tareas en la unidad 1. Mm, Eso sí, no me había fijado. ajá. Y también vayan viendo en el programa, ahí que él pone acaba las fechas de cada cosa, si se han fijado. Entonces él va a poner las fechas de cada cosa, cada cosa, cada cosa. y esa es autorreflexión del video, estrategias de enseñanza de la matemática. Aquí está, ya lo vi. Sí, y quiero Porque, ver en pero este no tiene como fecha, fíjense. ese es lo que Pues estaba ese era el diciendo. que yo me El había que yo sola me confundido. había contestado aquel día. Ujú. Vaya, Quiero ver. de mi parte su consulta para esas no tengo. Porque fíjense que ahí en la autorreflexión ya hay 2 personas que la pusieron. Sí, nosotras dos. Ay, nos habíamos confundido. No, pero no me aparecen ustedes dos, fíjense. Me aparece Ingrid y Rosario, que le han entregado la autorreflexión. Pues a ellas dos no las podemos ver nosotros. Así es. Pero si gusta, No, yo creo que ustedes lo han entregado en otro lado. Voy a revisar ahorita. Grupos separados a veces, uno o dos. ¿Qué grupos son? Dos más. somos el grupo de Chalate. Acá dice grupo separado Chalatenango. Si gusta le mando, pero al correo una captura. Sí, porque ya estoy viendo. Sí, mándeme una porque fíjese que no me aparece. Ahorita.
Me manda una y voy a revisar yo después por qué no me aparecen. Vaya, ahorita entonces, Como que no las tuviera así. Eh, ujú. Ujú. vaya, ahorita se lo mandé ya a su correo la captura de cómo. De cómo le aparecen. Voy a revisar eso porque si no me aparece, vamos a ver por qué razón. No me ha caído todavía. Sí. Ah, ya me cayó. Entonces, estrategia, autorreflexión, estrategia. Pero bueno, sí, es cierto. La autorreflexión, estrategia, confianza en la matemática. Ujú. Sí, ya lo tienen, a mí no me aparece. Como que no me las han asignado. Le voy a ver con el licenciado. Porque es de ver si nos tienen seccionadas, porque en un foro de una materia dice que si usted es del grupo tal, tiene que replicar ahí donde dice grupos separados en el grupo 1, por ejemplo. Si no, no va a aparecer, que nos fijáramos bien. Pero yo me confío como aquí no dice que hay que hacer eso, ¿verdad? No, es que aquí como ustedes ya están asignados al grupo. Ajá, eso me Y, parece extraño. y si ustedes son de Chalate, ¿verdad? Sí. Quiero ver, aquí voy a de que si las tenga yo. No voy a hacer. Quiero ver. eh, está. Sí, Chalate conmigo. Ah, pues le voy a decir a Lee a ver qué ha pasado, a ver por qué no me aparece hoy. Ah, va. Porque sí, le voy a mandar yo la captura ahí para ver por qué no me aparece. Vale, tengo que mismo ahí le voy a avisar yo, pero usted no se preocupe porque ustedes ya la mandaron. Ustedes no ahí no tienen culpa. Oigan, entonces no sé si tienen alguna otra preguntita. No, consultas ahorita ya no. Entonces si quieren, pues pasemos a ver la teoría de ahora para que puedan ir a descansar, ¿verdad? Por favor. Que ya es tarde. Vale, entonces vamos a tratar de verlo rápido. Les voy a compartir la grabación. La presentación, quiero decir, aquí está. Vale, entonces, ahora la tutoría 3, ¿verdad? ¿Me dicen si la pueden ver? Sí, sí se Sí. puede ver. Vale, muy bien, excelente. Entonces vamos a comenzar. Entonces ahora vamos a ver lo que es la unidad 2. En la tutoría 1 y tutoría 2 vimos lo que era la unidad 1. Ahora vamos a iniciar lo que es la unidad 2, que es métodos y técnicas didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, ¿sí? Vamos a aprender cuáles métodos hay para enseñar matemática y cuáles técnicas. Entonces eso, y aprender a diferenciar cada una de ellas. Entonces, para comenzar, vamos a ver cuáles son esos métodos y técnicas para la enseñanza y el aprendizaje, pues, de la matemática. Entonces, vamos a comenzar acá. Entonces, tenemos que uno de los mayores problemas con que se enfrentan los docentes, o sea, los maestros, ¿verdad?, es motivar a los estudiantes el interés por los temas matemáticos que estamos enseñando. Bueno, no sé, ahí se van a dar cuenta hoy que vean la práctica de cómo algunos estudiantes están desmotivados, ¿verdad? Porque no les gusta la matemática, porque piensan que es difícil y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Es uno de los mayores retos que como docentes tenemos, motivar al estudiante para que él sienta la iniciativa de querer aprender esa matemática y no sentirla como una obligación, ¿verdad? Entonces, se dice que la enseñanza de cualquier disciplina se encuentra con este problema, pero quizás en matemática es donde más se presenta esto, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta. En todas las materias pueden que no les guste a los estudiantes, pero como que en matemática esto se da más, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Esa experiencia de que no les gustaba la mate o algo así, pero en general, pues así es.
Entonces vamos a seguir. Como que se me estaba descargando la máquina. Vaya. Entonces dice que la matemática es saber hacer, es método, y lo importante en nuestras clases debe ser fomentar las estrategias del pensamiento abstracto y crear un clima adecuado para no solo hablar de matemáticas, sino sobre todo hacer matemáticas, ¿sí? Entonces el fin de la materia de matemáticas no es solo aprender una fórmula ni nada, ¿verdad? Sino aprender a analizar, ¿sí? Esa es la esencia en sí de lo que es la matemática y es lo que se busca. Así que como nuevos docentes, y por eso se les está enseñando, ¿verdad? Ustedes no se queden con lo básico, sino que hagan en sus estudiantes, pues, estudiantes analíticos, que piensen, ¿sí? Entonces, se dice que esta unidad, pues, se pretende estudiar algunos tipos de métodos y técnicas que pueden utilizar en el momento de enseñar matemáticas. Eso vamos a ir aprendiendo. Entonces, tenemos que la enseñanza, aprendizaje de la matemática ha resultado de gran importancia a principios del siglo 60. Sé que a comienzos de ese siglo había tenido lugar un movimiento de renovación en educación matemática, gracias al interés inicialmente despertado por la prestigiosa figura del gran matemático alemán Felix Klein. Sí, él era muy importante en ese tiempo. Entonces, con sus proyectos de renovación de la enseñanza media y con sus famosas lecciones sobre matemática elemental desde el punto de vista superior, desde ese entonces llamó la atención y se puso en alerta la necesidad constante sobre la evolución del sistema educativo en matemáticas en todos los niveles, ¿sí? Él fue como que el que inició, a ver, no, este tipo de matemáticas no está funcionando, entonces vamos a hacer algo, vamos a ir renovando, ¿sí? Entonces, desde entonces es que se ha ido dando la renovación, pues, de cómo dar la matemática. Hasta el momento, pues, cada vez han habido nuevas renovaciones que se supone son, pues, en vista de mejorar, ¿sí? Entonces, ustedes se han dado cuenta, ahorita hay un nuevo programa, ¿verdad? Y se supone que ese nuevo programa ha sido lanzado, pues, en vista de una mejora de esto de la matemática. Entonces, acá primero tenemos lo que, lo que se habla de la didáctica. Entonces, se dice que la didáctica, pues, estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, la didáctica enfocada en las matemáticas se puede considerar como disciplina cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. Entonces, ¿qué es la didáctica? Es esa ciencia pues, que se encarga de estudiar que los procesos de enseñanza y de aprendizaje sean los correctos. Eso es en pocas palabras lo que es la didáctica. Luego viene lo que es la definición de método. Dice que Álvarez, un personaje, ¿verdad? Él afirma que el término método proviene del griego métodos, que significa camino hacia o una vía, ¿verdad? O un medio para llegar al fin, es decir, un camino que conduce a un lugar. ¿Qué quiere decir eso, verdad? El método es eso, ¿verdad? Ese camino que me va a llevar, pues, a un fin. Esa es la definición de método. Luego está eso me estoy yendo para arriba, espérenme. Acá. Luego está la definición de lo que es el método ya de enseñanza, ¿sí? Según este personaje, Klimber, él define el método de enseñanza como la principal vía que toma el maestro y el alumno para lograr los objetivos fijados en el plan y para impartir o asimilar lo que es el contenido, ¿sí? Entonces, ese personaje dice eso, ¿verdad? La vía que toma el maestro buscando de que, pues, que el alumno aprenda. Entonces, luego está el otro personaje que se llama Catlin. Dice que el método de enseñanza supone la interrelación indispensable de maestro y alumno, ¿sí? O sea, la relación que debe haber entre ambos. Durante este proceso se organiza la actividad del alumno sobre el objeto de estudio y como resultado de esa actividad se produce el proceso de asimilación del contenido, ¿sí? Entonces, ahí hay dos personajes, dos maneras de pensar, a que lo que le llaman, pues, el método de enseñanza, ¿verdad? Que puede variar dependiendo de cómo lo cree cada persona. Luego aparece lo que es la definición de estilos de aprendizaje. Entonces se dice que el término estilo de aprendizaje se refiere al hecho
de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias, aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Como cada persona es diferente, pues sí tiende a elegir pues un estilo de aprendizaje pues que le convenga, que como decimos, pero en general hay ciertos estilos de aprendizaje que manejamos todo, pero indiferentemente de en el que seamos mejor. Ahora, tenemos acá también lo que es la definición de modelos de enseñanza. Se fijan, aquí vienen varios términos. Entonces, según ese personaje Pierre, hay 3 modelos predominantes de enseñanza. ¿Cuáles son esos modelos? Pues el transitivo, el de condicionamiento y el constructivista, ¿sí? Entonces, para poder identificar un modelo de enseñanza, se dice que necesitamos conocer sus características, que podemos descubrir con 3 preguntas. Entonces, ¿cuáles son esas 3 preguntas? La primera es, ¿qué enseñar? ¿Sí? Nosotros debemos hacernos esa pregunta cuando nos estamos decidiendo qué modelo vamos a poner en práctica. Ahora, ¿cómo vamos a enseñar eso que queremos enseñar? Y qué y cómo se va a evaluar, ¿verdad? Porque la evaluación, porque lo mencionaba en la auditoría anterior, es importante, ¿sí? Siempre se debe de evaluar lo que se ha enseñado para ver, no con el fin de poner en mal ni nada, ¿verdad? Sino con el fin de ver si lo que se ha enseñado se ha asimilado de verdad de la manera correcta. Entonces, tenemos que esas 3 preguntas anteriores se pueden resumir en lo siguiente, ¿sí? Lo primero es un enfoque. Dice que los enfoques de enseñanza son modelos utilizados por el docente al momento de explicar, enseñar contenidos a los alumnos con un propósito u objetivo que llevarán a cabo dentro de las clases con el fin de poder desarrollar conocimientos en los educandos, pero siempre tiene que haber un enfoque que vamos a tener nosotros. Luego tenemos la metodología. Esta pues se refiere a los métodos de investigación que siguen para alcanzar los objetivos de una ciencia, ¿verdad? ¿Cómo voy a lograr yo que mi estudiante pues asimile cierta cosa, ¿verdad? Y la evaluación, ¿sí? Al final tiene que haber una evaluación. Dice que la evaluación del proceso de enseñanza permite detectar necesidades de recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, la evaluación me permite a mí ver si algo no se ha sido asimilado, pues entonces replantearme cómo puedo hacer yo que de verdad pues asimilen esta cierta cosa, ¿verdad? Luego aparece lo que es el concepto de metodología, métodos, procedimientos y técnicas didácticas en la enseñanza de la matemática, ¿sí? Entonces acá tenemos que recordemos que el método es el camino orientado para llegar a una meta, lo que decíamos, ¿verdad? Es el camino que nosotros vamos a lograr lo que queremos. Entonces, el método de aprendizaje es el camino que sigue el estudiante para desarrollar habilidades más o menos generales. Vale, aprendiendo lo que son, pues, contenidos. Entonces, tiene que un método es una forma de hacer el problema por cada estudiante, con sus diferencias individuales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes llegan ya a lo que es el método, va a variar, pues, dependiendo de la persona, ¿sí? Cada persona, dependiendo de lo que se le hace más fácil, en lo que es bueno, pues, ese va a emplear un método, pues, diferente, porque van empleando un método que le convenga. Ahora, acá aparece que todo método de aprendizaje consta de lo siguiente, ¿sí? Entonces, aunque los métodos varían, pues tienen algo en común, que constan de esto siempre. Dice que consta de, primero, destreza sustantivada, es el para qué, así le llaman. También consta del contenido, es el qué se va a enseñar. También el conector, por medio de, o mediante qué, o a través de, o haciendo qué, cómo es que valorar eso. Y lo último es el cómo, que ya en sí, la técnica que se va a utilizar
pues para asimilar esos contenidos. Entonces ustedes se pueden preguntar cuáles son esas técnicas. Entonces vamos a ver cuáles son esas técnicas pues que hay. Entonces, primero vamos a definir qué es esa técnica, qué se le llama técnica. Entonces, se dice que la técnica es un procedimiento algorítmico. En consecuencia, es un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, cuya sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución pues lleva a una solución segura del problema o de la tarea. Por ejemplo, una técnica puede ser sumar o multiplicar, o de acá también pueden mencionar reparar o reemplazar una llanta de carro, hacer un traje, hacer una cerámica, etcétera. Entonces, a eso es a lo que se le llama, pues, técnica, ¿sí? O sea, lo que se emplea para poder lograr lo que se quiere en ese momento. Ahora aparece lo que es una estrategia, ¿sí? Entonces, dice que la estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en condiciones específicas. Entonces, en educación, o sea, acá en lo que me interesa, una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y organizada de resolver un problema de aprendizaje, ¿sí? Entonces, una estrategia es un conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas, que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución de un resultado óptimo. Vean eso. Si la estrategia que empleemos no nos va a decir que eso va a hacer que de verdad logremos lo que queremos, ¿verdad? Puede que lo logremos o puede que no, dependiendo de la estrategia que estamos utilizando. Y para que se entiendan mejor esos conceptos, pues este ejemplo. Dice que las actividades o tareas que realiza el estudiante en el aula y fuera de ellas son estrategias de aprendizaje diseñadas por el profesor para que el estudiante desarrolle habilidades mentales y aprenda pues contenido. Pero entonces ustedes se fijan que siempre en la matemática se les dejan un problema. Entonces esta es una estrategia como maestro para que nosotros, porque nosotros pensamos que así el estudiante pues va a asimilar el contenido, pero ustedes saben de que eso no me lo garantiza, así que lo asimile de verdad. Entonces por eso se dice que la estrategia no garantiza, ¿sí? Que, que se logre en sí el objetivo requerido. ¿No me parece? ¿Sí? Sí, con respecto a la estrategia, nosotros recordamos que hubo una LIC en cálculo que para que nosotros se nos fuese más fácil, nos planteaba una estrategia de resumir los ejercicios por pasos. Paso 1, hacer tal cosa. Paso 2, hacer tal cosa. Y les funcionó. Y sí nos ayudó bastante. Hasta la vez la recordamos. Vaya, ya ven, ajá, sí. Como buenas estrategias les pueden, pues, servir y ayudar. Por eso es bueno e importante, pues, analizar, ¿verdad? ¿Qué estrategias considero yo que de verdad, pues, se le va a ayudar al estudiante? Y ustedes ya tuvieron experiencia. Así cuando ustedes sean futuras docentes, pues, van a poner en práctica estrategias buenas también para sus estudiantes, para que ellos las recuerden a ustedes también, ¿verdad? Porque a mí me sirvió, créanme que hasta pensando que lo voy a replicar cuando sea maestra. Ajá, y mire que cálculo es difícil, o sea, es una de las materias más difíciles que llevan acá en la carrera, ¿verdad? Y qué bueno como ella encontró una manera de hacérselas un poco más sencilla. Más digerible. Vaya, Así es. el aporte. Exacto, vaya, pero miren que bueno, ahí tienen un ejemplo ustedes de una buena estrategia empleada, ¿verdad? Que ustedes mismas la han pues vivido. Y vamos a aprovechar ahorita, les voy a dictar la primera pregunta para que la anoten, de las preguntas de la tutoría. La primera pregunta es, ¿cómo enseñar matemáticas? ¿Sí? Es la primera pregunta. ¿Cómo enseñar matemáticas? Ahora solo son tres. Ahí me recuerdan que se las dé, ¿verdad? Las tres. Primera es, ¿cómo enseñar matemáticas? ¿Ya la tienen? Ya copiada. Vale, muy bien. Vamos a proseguir. Ahora vamos a hablar de la metodología, ¿sí? Entonces se dice que la metodología es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica en el aula. Entonces, determinando el papel que juega el profesor, los estudiantes, la utilización de recursos y materiales educativos, las actividades que se realizan para aprender, la utilización del tiempo y del espacio, los agrupamientos de estudiantes, la secuenciación de los contenidos y los tipos de actividades. Entonces, la metodología incluye todo eso, ¿bien? Dice aquí, maneja el conjunto de criterios, o sea,
y decisiones que van a organizar todo eso, ¿sí? Las actividades que van a ver, el tiempo que debo yo emplear en cada cosa, porque ustedes saben que los programas de matemática pues son a veces hasta un poco largos, son más largos que las de las otras materias, entonces ustedes deben de dar una metodología de tal manera que se logren asimilar los contenidos y también de igual manera se alcancen a ver en sí todos los temas, ¿verdad? Que se requieren para que no queden pues vacíos en sus estudiantes. Pues, tiene acá que en educación la metodología, las estrategias y las técnicas metodológicas deben reunir ciertas características que garanticen su eficacia, porque obviamente nosotros queremos que lo que estamos empleando pues sea eficaz, que funcione. Entonces, ¿cuáles son estas? ¿Cuáles son esas características que deben de cumplir? Entonces dice que tomemos 3 ejemplos de métodos en la intervención educativa. La primera es la clase magistral, que hablamos la vez pasada, si no mal recuerdo también. La otra es el trabajo personal o autónomo. Y el último es el trabajo en equipo o trabajo colaborativo. ¿Sí? Estas son las características que van a garantizar la eficacia de mi método. Tiene que poner en práctica pues estas 3. Entonces vamos a empezar a ver cada una de ellas. ¿Sí? La primera es la clase magistral. Entonces dice que esa es una modalidad metodológica muy empleada para comunicar conocimientos y estimular procesos formativos de los estudiantes. Dice que es una presentación ordenada, motivadora y clara del conjunto de mensajes que sintetizan el núcleo de la información. Entonces es la clase magistral. O sea, aquí dice que la lección magistral es didáctica cuando facilita al estudiante su proceso de asimilación y da confianza en lo aprendido. Su finalidad es facilitar el desarrollo de procesos de aprendizaje. Su utilización es útil con estudiantes que ya poseen desarrolladas determinadas capacidades relacionadas con el área que se está tratando, ¿sí? Entonces eso es. ¿Sabes? Cuando el maestro es quien habla y dice la clase en general, ¿verdad? Entonces, este es uno. Y al final ya vamos a ver un cuadro donde se comparan pues, las 3. Luego está la otra, que es el trabajo personal o aprendizaje autónomo, o sea, cada quien, ¿verdad? O sea, dice que esa es la interactividad o actividad intelectual interna del alumno, que supone la confrontación del alumno de forma personal con el objeto de conocimiento, es decir, con los contenidos que debe aprender. ¿Verdad? Aquí es la persona quien se rebusca en sí, ella sola por aprender lo que se requiere. Entonces, según Piaget, la interactividad supone la asimilación y la acomodación de nuevos contenidos en los constructos mentales previos del sujeto que aprende. Entonces, para ello deberá resolver conflictos cognitivos que se generen, porque cuando ustedes están aprendiendo solos, pues se les generan algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, las personas tienen que aprender a solucionar esas preguntas por sí solas. Pues solo hay aprendizaje si hay solución del conflicto cognitivo, ¿sí? Si ustedes se quedan con la duda así, entonces no ha funcionado. Entonces, esto dice que se fundamenta en la iniciativa del propio estudiante, su interés y motivación, sus actitudes, personalidades, hábitos de aprendizaje. Entonces, el trabajo personal requiere mucho de cómo es la persona en sí, de qué tan motivada pues esté para aprender. Y el último, pues, es el aprendizaje colaborativo o trabajo en equipo. Entonces dice que las interacciones, la relación que se establece entre el estudiante y el mediador o entre el alumno con los otros sujetos que aprenden. Dice que el paradigma sociocultural de Vygotsky establece que se aprende a través de la actividad del estudiante en un medio social concreto, ¿verdad? O sea, a la par de otras personas, contando con la mediación de instrumentos, sean materiales como objetos propios de los materiales de aprendizaje o simbólicos, como el lenguaje verbal o de signos matemáticos o símbolos o simbólicos, los libros, los materiales audiovisuales, etcétera, que permiten cantar el significado de los objetos y de los conceptos. Entonces, acá se dice que el trabajo en equipo exige por parte de los estudiantes una organización y cooperación entre iguales, pero todos deben de ayudarse. Entonces, los estudiantes vivencian su aprendizaje aportando lo que cada uno ha encontrado en el trabajo personal. Como ya cada quien ha estudiado personalmente, vienen, se reúnen y pues ponen en práctica, ponen en común lo que han aprendido. Así que el equipo
se enseña a sí mismo, se mueve en contradicciones, encuentra obstáculos que superar y obliga a cada uno a estar activo. Es un buen método de estímulo a la actividad y evita la pasividad del estudiante, ¿sí? Los compañeros pues hacen que todos, sí, que todos el grupo pues aporte, ¿sí? No puede ser que ninguno esté ahí sin hacer nada, por eso decir que obliga, ¿sí? A que el otro pues aporte, ayude. Y acá tenemos pues eh, como un cuadro pues en donde se comparan los métodos. Entonces, primero tenemos el método, la clase magistral, el de trabajo individual y el del aprendizaje cooperativo, los tres métodos que hay. En el primer método, en el que es la clase magistral, pues el protagonista es el profesor, porque él es el que está exponiendo todo. Entonces aquí la técnica que se está utilizando es la expositiva y la demostrativa es la interrogativa, ¿verdad? Entonces, para que vayan comparando ustedes. Que el objetivo esperado es la comunicación del profesor y la recepción del alumno. Se requiere, pues, el profesor espera que lo que él está transmitiendo, pues el alumno lo asimile. Este es el primer método. El otro es el trabajo individual. El protagonista, pues el alumno, porque es el solito quien trabaja. La técnica es el trabajo personal. Y el objetivo es la resolución del conflicto cognitivo. Entonces, que la persona sea capaz de resolver, pues, los problemas que se van presentando durante él vaya tratando de aprender por sí solo. Y el último método, pues, que hablábamos, el aprendizaje cooperativo o trabajo en grupo. Que el protagonista, pues, es todo el grupo. Y la técnica que está empleada ahí es el trabajo por parejas, o trabajo de grupos, juegos pedagógicas, salidas al campo o visita guiada, ¿verdad? Que hay varias técnicas que pueden utilizar en el trabajo en grupo. Y el objetivo esperado es la comunicación entre iguales y producción de contenidos nuevos a partir de lo que ya se sabe. La socialización, eso es el objetivo que se espera de este último método. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de estos métodos y de las técnicas que pueden utilizar en estos métodos o algo que quisieran comentar. Eso estábamos hablando acá, que ese cuadro deja bien claro quiénes son los participantes para cada método, la Las técnica. técnicas. Ajá, está bien bonito como Bien está. ordenado. Ajá, entonces ahí está cabalito, ¿verdad? Como un resumen de todo lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Ajá, Mucho ese más cuadro está bien bonito. para que lo tengan en cuenta ustedes, pero también cuando vayan a observar la clase, pues pongan práctica todo esto, a ver qué se está dando ahí, cómo se está dando. Entonces, les voy a decir la pregunta 2 para que la anoten. Aquí está, la pregunta 2 es, ¿qué utiliza el docente para enseñar matemáticas? ¿Qué utiliza el docente para enseñar matemáticas? Esa sería la pregunta 2. ¿Qué utiliza el docente para enseñar matemáticas? Entonces, ¿ya la copiaron? Ya copiada, Lick. Muy bien, excelente. Vamos a proseguir. Entonces, acá tenemos que dice que en general se puede decir que es el método quien da la coherencia y unifica las técnicas. Y ahí se puede ver, pues, en el cuadro que acabamos de ver, ¿verdad? El método es el que da la coherencia a las técnicas que se están utilizando, aunque sean bastante diferentes unas de otras, dice. Lo interesante es que el profesor varíe las técnicas metodológicas y de ese modo se enriquece la intervención educativa y pues se favorece la actividad del estudiante. Entonces, eso es, pero entonces lo que es el método da la coherencia pues a todas las técnicas. Lo importante es que como maestro pues vayamos variando las técnicas para que el estudiante no sienta ya que ya sabe lo que va a llegar a hacer el profesor. Ay, va a ser que mi profesor viene, pone el tema, después me dicta un ejemplo, un ejercicio. Así es todas las clases, pero no. Entonces que vayamos variando de técnicas para que los estudiantes pues siempre se mantengan interesados. Ahora, con la siguiente. Acá. No sé. Dice que de forma general los factores que hay que tener en cuenta al escoger una técnica son las siguientes, ¿verdad? Que ustedes se sienten a pensar, ¿qué técnica voy a utilizar yo para cierto tema? Pues toman en cuenta lo siguiente.
primero la edad y el nivel escolar de los estudiantes, ¿sí? Eso es muy importante. No van a apuntar en una técnica de bachillerato como también para una técnica de un niño de primer grado, no se puede. Entonces, luego el otro es el tipo de objetivo que se intentan conseguir. El otro es las dificultades materiales. Cuarto, el número de estudiantes, el local que tengo disponible, los materiales que tengo disponibles. Otra cosa que deben tener en cuenta, pues la necesidad de variar las técnicas empleadas sin desorientar a los estudiantes. Y la otra es la propia competencia del profesor en el dominio de cada técnica, ¿verdad? Tienen que también tener en cuenta que no vamos a utilizar una técnica, pues que ustedes desconocen, ¿sí? Si van a utilizar una técnica, pues ustedes la saben, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que deben tomar en cuenta ustedes. Luego aparecen acá, que son las fases de adquisición. Entonces, ¿a qué se le llama eso? Dice que, suponiendo que la actividad programada por el profesor esté bien diseñada, ¿qué quiere decir que esté bien diseñada? Porque que aparece una destreza, un contenido, un método, la actitud que va a tener el estudiante también. Entonces, se aconseja seguir la intervención en el aula. Los pasos que indicamos a continuación, que ahora vamos a ver, de esa manera la actividad se convertirá en una estrategia de aprendizaje que posibilite un aprendizaje significativo y funcional, ¿sí? Entonces tenemos aquí, veamos los pasos que hay que seguir, que son estos 5 que aparecen acá. El primero dice que es el análisis de la actividad de aprendizaje, ¿sí? Entonces se trata de que el alumno conozca qué se quiere conseguir con la actividad de aprendizaje que ustedes van a proponer, ¿verdad? Si él no sabe qué es lo que se está buscando, a veces puede perder el interés. Entonces, muy bueno que se le diga, mira, vamos a hacer esto porque queremos esto. Lo otro es presentar el método, la técnica de aprendizaje que se va a utilizar. Se describe o explica lo que de acuerdo con la actividad debe hacer el alumno, ya sea analizar, sintetizar, subrayar, en el texto las 10 principales, una línea de tiempo, etcétera. Entonces se le debe decir qué es lo que queremos, ¿sí? No puede ser que lo pongamos a adivinar al estudiante. Luego, el profesor controla el trabajo individual de las actividades que llevan procesos mentales y atienden a los alumnos proporcionándoles la ayuda ajustada. Siguiente es la evaluación y retroalimentación. Aquí se preguntan qué estrategia y proceso ha seguido en el aprendizaje. Entonces, forma a afrontar la actividad, los procesos mentales seguidos, etc. O pueden preguntarse, ¿qué dificultades he encontrado aquí? ¿Cómo se han superado estas dificultades? ¿Cómo se han resuelto los conflictos cognitivos que han surgido? ¿Qué se ha aprendido? ¿Qué habilidades se han desarrollado? Entonces, esas preguntas van, ¿qué es la evaluación? Y después de la evaluación nos pueden quedar, pues, sin retroalimentar, ¿verdad? El fin de la evaluación es retroalimentar. Y el último, pues, es la funcionalidad del aprendizaje, que es cómo puedo aplicar lo aprendido en la vida práctica. Se pueden preguntar, ¿qué puedo hacer hoy con lo aprendido? ¿Qué no podía hacer antes y ahora sí ya puedo hacer? Entonces, esta parte 5 es de suma importancia. Todas son importantes, pero esta es como más importante porque le da el sentido a lo que ustedes están enseñando, ¿sí? Cómo se va a utilizar lo que se les ha dado a conocer a sus estudiantes. Eso los motiva. Ahora tenemos lo que son las características de los procesos de enseñanza de lo que son la matemática. Entonces, antes de comenzar esto, no sé si tienen algún comentario sobre eso o seguimos. No, Ligues, todo está bien, está entendible. Muy bien, vamos a seguir entonces. Acá tenemos, ahora vamos a hablar de las características de los procesos de enseñanza de la matemática. Entonces, ¿qué características deben haber cuando nosotros enseñamos matemáticas? Entonces, acá aparece que dice que cambiar las actitudes, hábitos y prácticas pedagógicas no se logra a través de reglamentos y normativas. Por el contrario, para que los alumnos y el profesor encuentren el sentido del aprendizaje, dice que el docente debe realizar un proceso reflexivo en el que estén presentes los fines y objetivos de la educación.
Entonces dice acá que para avanzar en el propósito de conciliar la cantidad, se debe pensar más en lo que es la calidad, ¿sí? La calidad de lo que se está enseñando. O sea, aparece este personaje, Medina Rodríguez, quien él afirma que el rechazo del alumno a la matemática se debe en parte a una actitud heredada a través de generaciones, las cuales han planteado a través eh, a ciencia como materia de gran dificultad para su aprendizaje y en parte a que efectivamente para algunos alumnos resulta difícil, ¿verdad? Entonces es algo que se ha venido pues transmitiendo. Claramente hay estudiantes que sí se les hace un poco más difícil, pero cuando ellos ya han pensado en que esa materia complicada se cierran, ¿verdad? Ya les hacía difícil y cierran más de que no la van a entender. Cuando eso no es así, aunque hay ciertos estudiantes que se les hace más difícil que a otros, siempre pueden llegar a entenderlo, ¿sí? Solo es de buscar la mejor técnica y método para esa cierta cantidad pues, de estudiantes. Entonces vamos a ver ahora lo que son algunos estilos de enseñanza de la matemática, ¿sí? Vamos a ver estos estilos, vamos a ver pues, cuál le agrada más. Primero es el teoricismo. Entonces se dice que si se hablan del estilo docente teoricista, este se refiere a un estilo de docencia de las matemáticas, enfocado principalmente en la enseñanza de conocimientos integrados en teorías que son las que finalmente guían el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Solo Entonces, que no ¿sí? la presentación, Lica, ahorita. No sé, no la están viendo. Ahorita ya no. Ya no. Ajá. Vamos a ver qué ha pasado. Gracias por avisarme. Desde Ajá. modelo teoricista ya no. Ahora la voy a dejar de compartir porque se supone que está compartiendo. La voy a compartir de nuevo. Ahorita la voy a compartir de nuevo. Permítanme, está. Aquí ya la volví a compartir. Me dicen si ya la pueden estar viendo de nuevo. Sí, ahorita sí ya. Sí, entonces el teoricismo que estaba, ¿no? Es la primera estilo de enseñanza de la matemática. Entonces, dice que en líneas generales el proceso didáctico es que el docente enseña la fórmula o teoría, aquí en el teoricismo, ¿verdad? Y plantea problemas en que esta fórmula se aplica. Se te da un ejemplo, por las palabras. Traza un par de ejercicios, dice, muy similares entre sí, para que los estudiantes lo resuelvan. Luego, responde algunas de las dudas que deben surgir en cuanto a la aplicabilidad del teorema o de la fórmula. Y finalmente, vuelve a plantear un par de ejercicios similares a los anteriores o resuelve él en la pizarra uno de ellos. Y ahí se termina el proceso didáctico en este estilo, ¿verdad? En el teoricismo, en ese estilo de enseñanza de matemáticas. Entonces dice que en este estilo de docencia, si bien puede formar estudiantes capaces de resolver de forma eficiente los ejercicios que se les presenten en clase, no genera en realidad verdaderas competencias para la vida, ya que fuera del ambiente del aula, los alumnos no podrán resolver ningún problema que se salieran de lo que se ha visto en la clase, ¿verdad? Entonces, esto es como algo negativo de lo que es el teoricismo, porque aquí se les enseña nada más a que los estudiantes pues, puedan resolver los problemas que se les ha enseñado en clase. Pero si ya ellos se enfrentan a un problema de cambiar alguna cosa pequeña, ellos ya no son capaces pues, de enfrentarse a ese otro problema que se está dando, se les puede representar. Entonces, eso sería el teoricismo. Luego, la otra estilo de enseñanza de la matemática está el tecnicismo. Vamos a ver en qué consiste eso. Primero el teoricismo y ahora está el tecnicismo. Entonces, dice que el tecnicismo dice que este es el otro estilo de enseñanza o modelo didáctico que surgió a partir de la llamada matemática moderna. Fue el tecnicismo. Este modelo es básicamente similar al anterior, ¿no? Al teoricismo. Dice que aunque los teóricos matemáticos consideran que simplifica aún más las matemáticas que el modelo teoricista, sí que vincula directamente las matemáticas y su enseñanza-aprendizaje con el aprendizaje de técnicas algorítmicas, ¿sí?
Ambos modelos didácticos parecían preocuparse más por similar los problemas matemáticos y enseñar formas o mecanismos para resolverlos, que brindar a los estudiantes técnicas para construir la estrategia de resolución de un problema, cualquiera que fuese. ¿Sí? Entonces el tecnicismo lo que me da es algoritmos de cómo puedo yo resolver un problema. Pero lo mismo, que tiene el mismo problema que el modelo anterior, que el teoricista, porque si se les presenta un problema diferente, ellos ya no saben cómo enfrentarlo, ¿verdad? Porque no se les ha dado esas herramientas para que ellos se enfrenten a un problema diferente. Y el último que está, pues, es el modernismo, ¿sí? Entonces, decir que el modernismo, en cuanto al modernismo, buscaba abordar las matemáticas desde las tareas que se realizan al pretender a abordar un problema no trivial. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cuáles son estos problemas no triviales? Se dice que son aquellos que para poder resolverlos se debe utilizar una combinación original de técnicas. Entonces, en realidad, no son problemas comunes, por lo que no es sencillo resolverlos. Y habitualmente requieren un análisis profundo del problema antes de definir una técnica o estrategia de abordaje para su resolución. Por supuesto que esto requiere un mayor conocimiento matemático y de los procesos que subyacen bajo las meras fórmulas, además de un pensamiento altamente pues creativo, ¿verdad? Entonces aquí en el modernismo lo que se busca es darle técnica al estudiante para que él mismo sea quien forme esa resolución del problema, ¿sí? Se le dan las técnicas y el estudiante dice, yo voy a ocupar esa, voy a ocupar esa, voy a ocupar esta aquí en este problema. Se le presenta otro problema, él sabe, yo aquí me conviene utilizar esta otra. Entonces, en el modernismo, pues se les trata de enseñar al estudiante de esa manera. Dice que es precisamente este pensamiento creativo en el modelo modernista que pretende promover y poner allí el énfasis. Dice que el modelo modernista plantea que el aprendizaje se da mediante una exploración libre y creativa, una búsqueda de posibilidades ante problemas que no tienen una forma de resolución definida o preestablecida. Dice que el modelo exploratorio del problema es el que cobra premisa en este modelo de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí lo que se requiere es que el estudiante, ¿verdad? Es como el principal. Entonces ese es el otro modelo. Y luego, entonces son más que todos los tres modelos de enseñanza de la matemática, ¿sí? El teoricismo, el modernismo y el tecnicismo. Luego, pues, acá aparece otro pensamiento que es el procedimentalismo. Se dice que, por otro lado, el procedimentalismo ve como principal objetivo del proceso didáctico de la enseñanza de las matemáticas el dominio de sistemas estructurados de técnicas heurísticas, es decir, no algorítmicas, ¿sí? Se dice que la aparición de propuestas epistemológicas constructivistas trajo de la mano también un nuevo modelo docente, que fue el constructivista, que buscó pues, integrar el modelo exploratorio de las matemáticas antes abordado por el modernismo con el modelo de actividad matemática en sí, abordado en lo que es el procedimentalismo. Entonces, aquí se ve como objetivo, pues, la enseñanza de las matemáticas que dominen los procedimientos, ¿verdad? Por eso se le llama procedimentalismo. Luego acá se dice que este modelo constructivista tuvo dos vertientes, perdón, o sea, de donde surgió, ¿verdad? El constructivismo psicológico y el modelizacionismo. Entonces, el primero, creo que el constructivismo psicológico, sí que puso el énfasis en los procesos psicológicos, ¿sí? Que se dan al momento de la actividad matemática, pero no abordó dicha actividad directamente, ¿sí? Entonces, este es un proceso, primero, psicológico nada más, sin empezar a abordar en sí ya el ejercicio, solo se analiza. Y el otro es en cuanto al modelizacionismo, dice que se entiende el aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conocimientos matemáticos relativos a un sistema. Dice que la actividad de resolución de problemas
se extiende a una actividad más amplia llamada modelización matemática. Se dice que este modelo pretendió comprender tanto momentos exploratorios de las matemáticas como tecnológicos teóricos, ¿verdad? Y aquí ya poner en práctica lo que es la teoría. Y para finalizar ya casi, pues, se habla de las tendencias actuales en la enseñanza de la matemática. Vamos a ver cuáles son esas. Se dice que actualmente la enseñanza de las matemáticas se plantea como un proceso altamente vinculado con el aprendizaje de una determinada forma de pensar. Así que este enfoque implica que el estudiante deberá aprender antes que contenidos la lógica que rige el mundo matemático y que dará pie a los procesos que le servirán a lo largo del aprendizaje de lo mismo, ¿verdad? Entonces acá pues, se busca, ¿verdad? Ahorita es eso, ¿verdad? Que el estudiante sea capaz de resolver cualquier problema por sí mismo, ¿sí? Entonces dice que evidentemente los contenidos no son prioritarios en estas nuevas tendencias de enseñanza, sino el proceso de pensamiento matemático, pero obviamente los contenidos no se pueden dejar por fuera, ¿verdad? No son lo principal, pero de igual manera tienen que mostrarse. Y luego se habla de lo que son las habilidades de pensamiento. Dice que esas consisten en aquellas habilidades que se usan para analizar y procesar la información. A eso es lo que se le llama habilidad de pensamiento, lo que me sirve eh, para procesar lo que yo quiero entender, el determinado problema. Sigue al momento de utilizar el conocimiento en la resolución de los problemas de la vida, es decir, la habilidad que se tiene de utilizar la información con la que se encuentra para resolver un problema ya real, ¿verdad? Si me presenta un problema, entonces yo tengo esas ciertas habilidades que me ayudan a analizar ese problema y a ver qué es lo mejor que puedo utilizar pues, para resolver ese problema que se me ha mostrado. Y pues hasta aquí es donde llegaría eh, la parte de esa tutoría con la unidad 2. La otra parte de la unidad 2 pues se vería en la siguiente tutoría. Entonces no sé si tienen algún comentario o algo que quisieran decir. No, está la información como la presenta está bien. Se ha entendido bien, ¿verdad? Está Sí, bien clara el solo libro. la tercera pregunta, Sí, la tercera pregunta, miren, ya me había olvidado. La voy a decir ahorita. La tercera es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre metodología, métodos, procedimientos? Repito, ¿cuál es la diferencia entre metodología, métodos, procedimientos y técnicas didácticas en la enseñanza de las matemáticas? Y técnicas didácticas en la enseñanza de las matemáticas. Voy a repetirla. ¿Cuál es la diferencia entre metodología, métodos, procedimientos y técnicas didácticas en la enseñanza de las matemáticas? Entonces, esa sería la tercera pregunta que van a, pues, a contestar ahí en la plataforma. ¿Cuál es la diferencia entre metodología, métodos, procedimientos? Técnica. ¿Cuál es la diferencia entre metodologías, métodos, procedimientos y técnicas didácticas en la enseñanza de la matemática? ¿Ya la tienen? Sí, ya la tenemos. Ahorita ya. Vale, excelente. Pues entonces eso sería todo por el día de ahora. Él le puede informar a ver qué pasó, por qué no me aparecen ustedes que ya entregaron esa información. Le puede escribir al correo o a la plataforma. Y pues fue un gusto estar con ustedes en esta noche, ¿verdad? Gracias por haberse conectado y cualquier duda pues estoy a sus órdenes. Ya lo saben. Muchas gracias, Lick. Pase buenas noches. Sí, pase buenas noches y por cualquier cosa nos buenas avisa noches, entonces. a la asistencia, por favor. Ajá, de lo de... Sí, yo les informo ahí. A ver, ¿qué dice el licenciado? Oigan. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, que descanse, que tengan feliz fin de semana. Cuídense. Gracias.